de la primera clase al final, que tienen estas diapositivas sobre los experimentos. Hay un cuadro comparativo de los tipos de experimento, y en la generalidad, acá está esto que estamos hablando, ¿no? Ninguna, baja, alta y alta. Tiene que ver con qué tan real es ese experimento que estoy haciendo en cuanto a lo que ocurre probablemente en la naturaleza. Y en un experimento de laboratorio, como yo tengo todo tan controlado, por ahí no puedo generalizar que eso ocurre así en la naturaleza, por eso justamente. Mientras más se asemeje a lo que ocurre naturalmente, mayor va a ser la generalidad. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna pregunta del segundo, chicos? Si pasamos ya al tercer ejercicio. Ustedes vayan haciendo, anotando todo para que después les sea más fácil cuando tengan que presentar. No hay problema que presenten las fotos, las pasan a PDF, sacan fotos de su cuadernito, de su hoja, con el práctico hecho, y la presentan, la pasan a PDF, arman un PDF y lo presentan, no hay problema, chicos. Eso, y respuestas cortas, concretas. Algo que les recomiendo es que para responder la pregunta de cuál es la conclusión, fíjense en el enunciado cuál era el objetivo del estudio. Recién decía, ¿me puedes subir un poquito, Silvia, por favor? Sí, El segundo. Empieza el ejercicio diciendo, a fin de analizar el impacto de la granivoría sobre el reclutamiento de una especie. O sea, ese fue el objetivo. Entonces, cuando ustedes vayan a responder la pregunta, es eso lo que se quería responder, ¿sí? Si la granivoría tiene o no efecto sobre el reclutamiento, o impacto sobre el reclutamiento. ¿Qué medida elegimos para medir el reclutamiento? Bueno, el número de semillas removidas y la cantidad de semillas germinadas o porcentaje de germinación o emergencia, como le quieran llamar. pasamos al tercer ejercicio. ¿Querés darlo vos, Paulín? Que yo sé que te encanta. Perdón, estaba muteado. Dale. Bueno, en este ejercicio 3 es al revés, digamos, la dinámica, porque tienen un gráfico con los resultados resumido, y de ahí tienen que como que reconstruir, darnos cuenta de cómo fue planteado este experimento, ¿sí? El ejercicio les dice: la siguiente gráfica representa los resultados de un experimento realizado para evaluar el efecto de las bajas temperaturas sobre la calidad de distintas variedades de trigo en México. Y acá tienen un gráfico, en el eje de las X tienen estos dos nombres que serían localidades, ¿sí? Chapingo y Jilotepec, lugares de México, y además tienen con distinto color diferentes variedades de este trigo, ¿sí? La leyenda del gráfico dice: comportamiento del contenido de proteína en la harina entre localidades con presencia, Jilotepec, y sin presencia, Chapingo, de heladas durante el periodo de llenado de grano primavera-verano 2011. O sea, que en esta localidad, en Chapingo, no hay heladas, y en Jilotepec sí hay heladas. Y lo que está graficado en el eje de las Y, o sea, como variable de respuesta, es el porcentaje de proteína en la harina.
que sería, como decíamos, lo que yo voy a medir para evaluar, ¿cómo se llama?, la calidad, el rendimiento, el desempeño de esto que yo estoy estudiando. Voy a compartirlo yo, así lo muevo, dale. Bueno, dale. No lo tengo. ¿A dónde lo querés mover? Vos decime. No, perdón, sí lo tengo. Ah, bueno. Entonces, el punto A, ¿qué tipo de experimento se realizó? A campo. Pensá en quién generó la diferencia entre estos dos sitios, que podríamos decir esos niveles del factor que es con helada y sin helada. Ese sería natural, profe, Por qué puede ser natural? porque las condiciones de lava las impone la naturaleza, digamos. Claro, se dieron Igual que un naturalmente, gráfico en este caso. claro, Porque no se puede controlar las temperaturas. exacto. En realidad, más allá de que no se pueden controlar a campo, yo lo que estoy haciendo es aprovechar una condición natural que se da, que es la diferencia entre dos sitios. Hay un sitio en el que hay heladas y hay otro sitio en el que hay heladas. Aprovecho esa diferencia y comparo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de experimento natural sería? ¿Sería instantáneo, profe? Exactamente. Me confundí. Esto quería mostrar. Si volvemos acá, el natural instantáneo es comparaciones entre sitios. Sitios que tienen alguna diferencia y yo aprovecho esa diferencia que se dio naturalmente o perturbación para hacer el experimento. Y en realidad no es que, digamos, es discutible si es a campo porque también estoy usando variedades y podría ser a campo porque estoy generando esas diferencias, ¿sí? Pero nos quedamos con que es un natural instantáneo, en el que comparo al mismo tiempo dos sitios que tienen esa diferencia, que no la generé yo, sino que naturalmente en uno hay heladas y en el otro no hay heladas. El punto B dice cuál sería la variable de respuesta. Porcentaje de harina. De proteínas en harina. Perfecto, es lo que tienen acá representado, ¿no? No sabemos el porcentaje. Que representa alguna variable del desempeño, del rendimiento, como les decía. Fíjense que acá dice el efecto de las bajas temperaturas sobre la calidad de variedades de trigo. ¿Qué elegí para medir la calidad? El porcentaje de proteína en la harina. Eso es lo que yo mido y sobre lo que voy a ver si incide o no el efecto de las bajas temperaturas. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el factor evaluado y cuántos niveles representa? Profe, ¿serían Bajas dos factores temperaturas. ahí? Serían dos factores. Puede ser la variedad de especies y la otra la presencia de helada. Perfecto. Hay dos factores. Ojo que no son variedades de especie, ¿no? Es la misma especie, el trigo. Sí, Variedades perdón. especiales, a lo mejor. Perfecto. Entonces tenemos un factor que es las heladas o las ¿Esos no bajas. serían los niveles? ¿Con y sin helados? Cada uno de los factores tiene sus niveles. Hay un factor que es heladas y los niveles de ese factor son con helada y sin helada. ¿Sí? O sea, dos niveles. O podríamos decir factor, bueno, no, sí, heladas. Con heladas en Jilotepec, sin heladas en Chapingo.
Y el otro factor es variedades. ¿Cuántos niveles tiene el factor variedades? 5. 5. Serían 5 niveles. Perfecto. Los 5 niveles del factor variedad son Tempranalera, Batán, Triunfo, Gálvez y Nana. ¿Sí? Y si tengo un factor con 2 niveles y otro factor con 5 niveles, ¿cuántos tratamientos hay acá? 10. Yes. Perfecto, es decir, multiplico los diferentes niveles de cada factor. 2 por 5, 10. Y se ve claramente acá porque ustedes tienen 10 barras, ¿sí? Cada una de estas barras va a representar uno de los tratamientos. Es decir, tempralera sin heladas, tempranera con heladas, batán sin heladas, batán con heladas, triunfo sin heladas, triunfo con heladas. Todas las combinaciones de esos dos factores que yo estoy evaluando me dan los tratamientos, que son esos 10. ¿Está claro esto? Sí, profe. Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar? No me quedó claro. Sí, lo que les decía es que tenemos, en este caso, dos factores. La presencia o ausencia de o las heladas, digamos, y las variedades. Heladas tiene 2 niveles, con y sin. Variedades tiene 5 niveles, que son tempralera, batán, triunfo, etc. Los tratamientos serían las combinaciones posibles de todos esos niveles de factores. Entonces los tratamientos son 10. Tengo que multiplicar. Eso lo tienen escrito acá, me parece. Fíjense, tratamientos es un conjunto particular de condiciones experimentales a las que se expone cada unidad experimental, que en este caso cada unidad experimental me imagino que será una parcela. Si hay un solo factor, el número de tratamientos es igual a los niveles de dicho factor, que es lo que pasó en el ejercicio 1 y 2. Si hay 2 o más factores, cada tratamiento incluirá la combinación de cada uno de los niveles del factor. Entonces, cada tratamiento tiene que ser la combinación de cada variedad con heladas y sin heladas. ¿Se entiende, chicos? Sí se entiende, profe. Buenísimo. La siguiente pregunta era, grafico los resultados, en caso de que sea posible. Acá ya tienen el gráfico, así que no hace falta. Y sigue cuál es la conclusión de este experimento. Que las heladas o las bajas temperaturas disminuyen la calidad de las 5 variedades de trigo estudiadas. Podría ser. Perfecto, está muy bien. Siempre ¿Alguien acuérdense. tenga uno diferente? Perdón, Pablo. Digo, alguien que tenga una conclusión. La Que las presencia heladas tienen un efecto adverso sobre el desempeño de las variedades de trigo. Profe, ¿podría ser también que el efecto de las bajas temperaturas sobre la calidad de distintas variedades de trigo influye en el porcentaje de proteínas presentes en las harinas? Más o menos es confuso porque estás diciendo lo que ya encontraste como conclusión y luego que sí influye. ¿Cómo sería más claro? Vos lo que estás viendo justamente es el efecto sobre la calidad. ¿A través de qué? Del porcentaje de proteína. Profe, ¿puede ser que entonces se obtuvo mayor porcentaje de proteínas en la localidad de Chapingo en donde no hubo heladas? Sí, está bien. Solamente que cuando vos lo decís así, estás describiendo el resultado. Profe, como les ¿podría decía, ser que la ten- localidad sin presencia de helada presenta un mayor porcentaje de contenido de proteínas en la harina, en las distintas variedades de trigo?
Puede ser, lo único que cuando lo decís así, es como que estás limitándote a hablar de dos localidades. Uno trata como de, cuando hace un experimento, extrapolar las conclusiones lo más que se pueda. Obviamente que no puedo hablar de algo que ocurriría universalmente, pero puedo generalizar. Que son las heladas, más allá de si se dio en estos dos sitios, que son las heladas lo que afecta a la calidad. Y como les resaltaba hace un ratito, fíjense en el enunciado para ver cuál era el objetivo del trabajo y en base a eso ver qué es lo que se buscaba responder, ¿sí? Entonces, profe, sería que las bajas temperaturas tienen un cierto efecto sobre la calidad de las distintas variedades de trigo en México, ya que las heladas disminuyen la calidad de las mismas. Perfecto, está muy bien. Profe, ¿puede ser que En las general, de bajas todas las formas que lo dicen, está bien la respuesta. puede ser que afectan negativamente sobre la calidad de las variedades de trigo? También. Está directamente relacionado también con el llenado de granos. Perdón, justo hablé encima. ¿Sí? Está directamente relacionado con el llenado de granos. Porque si hay heladas es como que no se llenan y eso dificulta, digamos, la calidad de las harinas, de la variedad de los trigos. Exactamente. Bueno, bien, todas están muy bien. ¿Y el grado de generalidad de este experimento? ¿Alto? Bajo. Alto. Alto, profe. Alto. Según este cuadro que decíamos recién, en los del natural, tanto instantáneo como de trayectoria, es alta la generalidad. Bueno, si les parece, tómense 10 minutos para leer y resolver el ejercicio 4 y ahí volvemos y lo discutimos. Bueno, profe. Y obviamente si quieren aprovechen y se sacan alguna duda que tengan de los anteriores. Profe, yo tengo una consulta con respecto a la conclusión del punto 3. ¿Está bien si yo digo que la ausencia de helada influye positivamente en la calidad del trigo nada más? ¿O tengo que especificar también otras cosas? No, yo creo que está bien. Es como bien concreto. Suficiente. Gracias. Bueno, acá esperamos, vayan avanzando con los que siguen. Profe, yo tengo una duda con la teoría en la parte de experimento natural de trayectoria. Sí. Natural e instantánea. Sí, decimos. Antes y después de una perturbación es el de trayectoria, me dice. ¿Qué se refiere con eso? Se refiere a que naturalmente ocurrió algo que no fue generado por el investigador, que puede ser una perturbación. Por ejemplo, un tornado, un incendio, ¿sí? Es decir,
yo medí árboles en un bosque o alguna característica, digamos, en un bosque, se prendió fuego ese bosque y luego voy a medir antes y después de esa perturbación, que se dio naturalmente. Voy a aprovechar esa perturbación para comparar alguna característica, digamos, de esos organismos antes y después de ese evento. Ah, perfecto, profe. Y el problema que hicimos recién, el problema 3 es natural instantáneo, ¿no? Exactamente. La diferencia es Bien, bien, que bien. natural de trayectoria, yo estoy en el mismo lugar antes y después de un evento, de esa perturbación. En el instantáneo, estoy comparando un lugar con otro lugar. Al mismo tiempo, un lugar tiene heladas, el otro no tiene heladas y los comparo, ¿sí? Por eso es uno instantáneo y el otro de trayectoria antes y después de ese evento. Profe, el de Bien, trayectoria bien. sería, por ejemplo, si se incendia un bosque, naturalmente, digamos, nosotros evaluamos cómo estaba ese ambiente antes de que suceda eso y después, pero es el mismo ambiente. Es la Exactamente. misma comunidad o la misma población, depende de lo que estemos estudiando. Ah, bien. A diferencia del otro, que son diferentes, yo comparo dos poblaciones o más en diferentes sitios, aprovechando esa diferencia, como decía el profe. ¿Cómo van con el que sigue? Está fácil el que sigue, ¿no? A ver si alguien se anima. Profe, esto el 4 sería un experimento a campo, ¿no? Sí, muy bien. Estaría tomando como variable de respuesta el porcentaje de germinación del arbusto del desierto Exacto. y factor evaluado ya sería las precipitaciones, con, con- sería como un año lluvioso y el otro más natural.
normal. Puede ser la disponibilidad de agua, profe. También disponibilidad de agua. Sí, las lluvias, sí, porque lo que se hace acá, ¿qué es lo que se simula? Un año lluvioso, excepcionalmente lluvioso. ¿A través de qué? O sea, Ah, ¿cómo riego y sin simulo riego yo? sería. Riego y sin riego. Exactamente. Exactamente. Y se controla, acuérdense, que para que no influya en los resultados la depredación del grano, que es lo que hacen a todas las réplicas, Una malla metálica. Pero eso le pone a todas, ¿no? Entonces, a todas, a todas, a todas. Entonces, el factor, ¿cuál sería? em, ¿Con o sin malla? No, esos serían los el niveles. riego o sin riego. Con riego, sin riego. ¿Sí? Esos serían los niveles, Esos ¿o los no? niveles. ¿Y el factor? Riego. Sí, riego le podemos poner. Disponibilidad de agua. O lluvia o riego. Entonces los tratamientos, ¿cuántos serían? Si tenemos un factor, y ustedes dicen 2 niveles, ¿cuántos tratamientos tenemos? Dos. ¿Cuáles serían? Con riego y sin Con riego. riego y sin riego. ¿Sí? Porque el tema del grano ya está controlado con las mallas que no entrarían dentro del factor. Claro, Aparte no está en eso no habría nuestra pregunta. diferencia porque es todo lo mismo. Exactamente, aparte acuérdense que no está en nuestra pregunta, nosotros lo controlamos para que no influya en los resultados a lo que nosotros nos preguntamos. ¿Sí? Entonces, a la hora de graficar, mi variable de respuesta ya me dijeron cuál es. Cuando yo voy a graficar, yo tengo en el eje de las Y, El porcentaje de germinación del arbusto de desierto. exactamente, tengo un porcentaje de semillas germinadas, y en el eje de las X tengo Tratamiento con y sin. Con y sin riego, el promedio. sin riego. ¿Sí? Ahí en mi gráfico ya, con los resultados que ustedes ya a la vista lo ven, vamos a tener una barra más grande y otra más chiquitita. La más grande, que me da mayor cantidad de porcentaje de semilla germinada, es el tratamiento ¿cuál? Con riego. Con riego. ¿Sí? Profe, ¿y las réplicas? ¿Cuántas serían? ¿4? 10 lotes de 50 semillas cada uno. O sea, yo tengo 10 lotes con riego y 10 lotes sin riego. ¿Sí? ¿No sería 5 y 5, No, profe? 5 y 5, perdón. Cinco y De esos cinco 10, 5 réplicas. son con riego, 5 sin riego. Entonces los tratamientos serían 10. No. Tratamientos No, 2. Esos no. son réplicas nomás. Perdón, las réplicas serían 10. Las réplicas 5 de son, cada o sea, tratamiento. 5 réplicas de cada tratamiento, no se confundan eso, ¿no? Son 5 réplicas de cada tratamiento. Yo tengo 2 tratamientos solamente. Es decir, para el tratamiento riego, tengo 5 lotes de 50 semillas, todos con su mallita, donde yo dejo sin riego, o sea que dejo la lluvia como las precipitaciones naturales. Y después tengo 5 lotes de 50 semillas protegidos con esa malla para evitar la granivoría, con riego, o sea que yo simulo un año excepcionalmente lluvioso. Y por eso acá, si ustedes se fijan en el enunciado, se adicionan 3 veces, ahí dicen la cantidad de agua que se va adicionando para simular ese año excepcionalmente lluvioso. ¿Sí? Réplicas son 5 de cada tratamiento.
¿Se entiende eso, chicos? No vayan a querer graficar, como le habíamos dicho al principio, 10 tratamientos, ¿no? Porque esas son las unidades experimentales, o sea, las réplicas de cada uno de los tratamientos. Sí, profe, ahora quedó claro. Profe, y ahí volvemos a hacer un promedio para sacar de vuelta el valor, un solo valor. Exactamente, porque ustedes tienen, de cada réplica de un tratamiento obtienen un valor, y eso sí o sí hay que promediarlo para poder graficar el resultado de ese tratamiento, ¿sí? Entonces yo hago el promedio de sin riego, obtengo un resultado, y el promedio con riego y obtengo el resultado de mi tratamiento. ¿Cuál sería entonces la principal conclusión del experimento? Profe, según Que se lo que... comprobó que para tener un buen reclutamiento del arbusto de desierto es necesario la presencia de buenas precipitaciones. Y o sea, fíjate vos, como había dicho el profesor al principio, ustedes siempre tengan en cuenta al principio cuál es la pregunta, qué es lo que se quiere conocer o saber, o cuál es la hipótesis que se quiere probar o no. Y eso le va a ayudar a sacar la conclusión, a fin de poner a prueba la idea que el reclutamiento de un arbusto de desierto ocurre principalmente en los años excepcionalmente lluviosos. Se colocaron todo el experimento. Entonces yo en base a eso, ¿cómo diría yo sacaría yo mi conclusión con los resultados que obtuve? ¿Qué es lo que dicen mis resultados, chicos? Que con riego obtengo el mayor porcentaje de semillas germinadas. Bien, ahora, ese con riego, nosotros lo tuvimos que simular, ¿no? Sí. ¿Qué era lo que simulábamos El año realizando Un el año riego? excepcionalmente lluvioso. Años excepcionalmente lluviosos. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión? El mayor porcentaje de germinación. Perdón. Ocurre en años excepcionalmente lluviosos. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo voy sacando la conclusión? Sí, profesor. ¿Puede repetir, profe? Le escuché cortado. Yo le preguntaba a los chicos, les pregunto a todos, que qué me dicen mis resultados. Mis resultados me dicen que con riego, ¿sí?, se obtiene la mayor cantidad, el mayor porcentaje de germinación de los